Bienvenido a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, hola Martín, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, primero tengo que ver qué vas a hacer cuando te saludo para ver qué puedo decir a continuación. Bueno, es un juego, pero es un buen juego, sí, un juego muy agradable, sí. Tendremos una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por las bendiciones que nos otorgas. Te pedimos ahora tu bendición, que ilumine nuestras mentes con tu Santo Espíritu en esta discusión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Martín, hemos decidido hablar sobre el problema de Jacob. Y la razón por que lo estamos haciendo es porque la gente quiere saber cómo va a ser y qué necesitamos prepararnos. Para también en el episodio anterior mostramos muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, pero ¿cuál es la aplicación espiritual para prepararse? Entonces, ¿qué es la aplicación para nuestro tiempo y por qué es importante? Esta es una hermosa historia tipológica. Oh sí, Jeremías se refiere a ella, y es interesante por supuesto que Jeremías era el profeta que estaba ahí cuando Jerusalén fue destruida. Cada vez que hablamos de la destrucción de Jerusalén, siempre sirve como un tipo del final. Así que Jeremías 30, versículo 7 dice, porque ese día es grande para que ningún día sea como ese, incluso el tiempo de angustia de Jacob, pero él será salvado de él. Esa es una hermosa promesa. Es una promesa, pero también hay una nota de preocupación. Sí, es interesante que Jacobo no estará exento del problema. No, tendrá que pasar por el problema. Y Jacob, por supuesto, sabemos que cambió su nombre después de este evento. Y eso es muy importante. Ahora el que se salvará es el que sufrió el cambio de nombre de Jacobo a Israel. Está bien, de un engañador a Israel, uno que lucha con Dios. Así que volvamos a Génesis capítulo 32. Ahora Jacob estaba regresando de su exilio y estaba de camino a casa. Y Jacob siguió su camino y los ángeles de Dios lo encontraron. Y cuando Jacobo los vio, dijo, este es el ejército de Dios, y llamó al nombre de ese lugar Mahanaim, que significa dos huestes. Es muy interesante, sí. Sí. Y Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú su hermano y a la tierra de Seir, el país de Edom. Y él les ordenó diciendo así, le hablaráis a mi señor Esaú, tu siervo Jacob dice así, tengo sargento con Labón y me quedé hasta ahora, y tengo bueyes y asnos y rebaños y servientes y siervas, y he enviado a decirle a mi señor para que pueda hallar gracia ante sus ojos. Es interesante que Jacob fue grandemente bendecido en el tiempo de su estadia. Así que nosotros podemos suponer que la iglesia de Dios será grandemente bendecida, amén, hasta el momento de su sargento, sí, justo antes de la confrontación del conflicto. Sí, si observas el movimiento del advenimiento, es un movimiento protestante muy floreciente. Tiene más escuelas, tiene más hospitales que cualquier otra denominación protestante sobre la faz de la tierra. Tiene propiedades, ha florecido. Pero viene una confrontación. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene para encontrarte contigo, y 400 hombres con él. Hay problemas que vienen. Está en el horizonte, y hay 400 hombres. Vienen del este, del sur, del oeste, y vienen de todas partes. Todo el mundo, en otras palabras, se pondrá en orden contra Jacob. Porque el número 4 es el número de la brújula de la tierra.
Amén, aleluya. Los 4 lados de la brújula. Entonces Jacob tuvo mucho miedo y se angustió y dividió la gente que estaba con él en los rebaños, manadas y camellos en 2 bandos. Es interesante. Hay 2 bandos. Y es toda su gente. Y si ahora más adelante, si avanzamos un poco más en la historia, también habrá 2 bandas, Judá y Israel. Habría 2 bandas. Y una se inclinaba a ser más apóstata que la otra, pero ambas no se desempeñaron demasiado bien. ¿No es así? Es exactamente lo que sucedió. Así que, ¿qué es que podría haber 2 grupos dentro del adventismo también? Quiero hacer la pausa aquí. Fíjense la aplicación bíblica que acaba de hacer este gran hombre, el pastor Walter Baith. Jacob tuvo 2 nombres. Así como hay adventistas nominales por nombres, y hay adventistas verdaderos. Jacob dividió el grupo en 2 personas. 2 grupos. De nuevo hacemos la aplicación, transfondar, porque el pastor Walter no lo deja para que nosotros lo meditemos. Pero los que estamos espirituales comprendemos hacia dónde va él con esto. Pero a los que no, quiero hacer el recalque aquí, que les quede muy claro, porque este mensaje, este canal de alerta adventista es lo que hace una clara distinción desde del adventista verdadero y el adventista nominal, que nomás lleva el nombre. El adventista que sigue lo que dice la conferencia, en contraste con el adventista que dice que sigue la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Nuevamente hace la aplicación bíblica, que hay 2 grupos, el grupo de Israel y el grupo de Judá. La pregunta que hace ahora es, así que ¿qué es que podría haber 2 grupos dentro del adventismo? Claro que sí, claro que sí. Sigamos y no paramos. Aquellos que se adhieren al testimonio, ese es uno, y los mandamientos y aquellos que reconocen los mandamientos, pero no tienen mucho tiempo para el testimonio. ¿Se fijan eso? ¿Se fijan a eso, hermanos míos? Unos que obedecen los mandamientos y el testimonio, la doctrina sagrada, única, perfecta, aquello que nos hace un pueblo remanente especial. Verdad presente, mensaje del santuario, juicio investigador. Jesús va naciendo bajo una naturaleza caída, pecaminosa, para poder redimirnos y mostrarnos que se puede cumplir. Y aquellos que nomás obedecen los 10 mandamientos según ellos y obedecen a la asociación, a la conferencia general, a la división, a la unión y a su pastor. Prefieren obedecer una palabra del hombre que 1000 palabras de Dios. Esos son los 2 grupos, hermanos. Y aquí el gran pastor, el gran profesor Walter Baith me lo recalca y yo en solo trasfondo. Sigamos y no paramos. ¿Qué es que es posible? Creo que es posible. Bueno, la tipología nos dice que será como eso. Ok, entonces habrá 2. Y el versículo 2 dice que no soy digno de menor de todas las misericordias. Porque en el versículo 9 comienza a orar y dice, oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, el Señor, que dice, vuélvete a tu patria y a tu parentela y te trataré bien. No soy digno de la menor de todas tus misericordias y de toda la verdad que debes a tu siervo, porque con mi bastón pasé de este Jordán y ahora me he convertido en 2 bandas. Se ha convertido en 2 bandas, así que la dividió en 2 grupos. Líbrame, te pido, de la mano de mi hermano, del hermano de Isa, porque temo, al menos que venga y me golpee, y a la madre con los niños. Entonces, ¿quién es el enemigo aquí? Esaú, y está decidido a hacerlo bien, busca venganza y viene a golpearlo. Ahora dejó atrás Labán, dejó atrás todas las naciones del otro lado, pero su problema es
Esaú. En realidad, si quieres ponerlo así, salió de Babilonia, sí, y ahora se enfrentará a Esaú. Ahora mi problema es, ¿quién es Esaú hoy? Será un hermano, entonces será otro cristiano, será un cristiano. Entonces, ¿quién será el que tengamos que confrontar? El Esaú antitípico. Eso es todas las iglesias cristianas apóstatas, adventistas. Ahora, cuando se trata de la obediencia en términos de matrimonio, ¿cuál de los dos hijos era obediente? ¿Jacob o Esaú? Jacobo. Definitivamente. Esaú quería estaba buscando una esposa, encontró una esposa, pero desafortunadamente, sí, era un punto muy desafortunado. Era de la misma fe. Y luego lo engañaron. Bien, así que no fue fácil. No fue su elección, no, pero a menudo nos engañan cuando se trata de estas cosas. Pero su intención era correcta. Digo que su intención era correcta, pero Esaú fue y buscó esposas entre los ismaelitas. Primero los cananeos, luego los ismaelitas. Y estaba triste por sus padres. Era una vergüenza para sus padres. Ahora los padres, en este caso, podríamos equiparlos lógicamente con Dios mismo. Y Esaú fue que él deliberadamente tomó diferentes esposas de diferentes naciones, por lo que el antitípico Esaú podemos esperar que tenga alianzas con diferentes iglesias. Creo que el anti-Esaú típico, Esaú ama el clama ecuménico. ¿Están viendo aquí, hermanos? Lo que está diciendo, estamos usando la tipología del tiempo de Jacob. Y Jacob, el verdadero remanente de Dios, con su hermano, ¿quién lo oponía? ¿Quién venía a hacer confrontación con él? Y que Jacob no permaneció fiel a los mandamientos de Dios, sino que él amaba estas relaciones externas con las otras naciones que tipológicamente, disculpen si no lo menciono bien, les recuerdo, mi primer idioma es inglés, hermanos, y hago lo mejor que puedo con el español que tengo, hermanitos míos, pero a medida que voy traduciendo, traduzco mejor, gracias a estos ejercicios. De nuevo, Esaú, como sea que se mencione. Esau es en inglés. En español no, discúlpenme, no sé. Esau es la tipología de los adventistas nominales, de los adventistas falsos, de los adventistas engañados, de los adventistas que siguen a los pastores a la conferencia, de los adventistas que primero le creen a un humano una palabra que 1000 a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque podemos ver, y voy a estar sacando videos, y ya lo ha comprobado sin lugar a duda, los adventistas que el día ni estudian, pueden ver que la iglesia adventista está involucrada en el movimiento ecuménico. Es uno con Roma, está en cama con Roma, reuniones con Roma, comiendo y bebiendo con la gran ramera del Apocalipsis. Confirmado está que la iglesia adventista pertenece al movimiento ecuménico, no se equivoquen, confirmadote, y vienen más videos referente a eso. Entonces aquí vemos que el pastor Walter está describiendo la escena del fin del tiempo, el tiempo del problema de Jacob. Cuando Jacob enfrentó su problema, se enfrentó con un hermano, y este hermano era infiel. Cuando nosotros enfrentemos nuestro problema, nuestra crisis, ¿quién dice la hermana White que serán nuestros más acérrimos enemigos? Nada más y nada menos aquellos que una vez profesaron fe al mensaje de los 3 ángeles.
No solamente, no te preocupes por Roma, no te preocupes por el enemigo, no te preocupes por América protestante, nuestros enemigos más viles y más acérrimos, los que nos van a ir a protestar, a difamarnos, a declarar en contra de nosotros en los tribunales, serán los adventistas del séptimo día nominales, nuestros propios hermanos. Escrito está en la palabra de Dios, escrito está en el espíritu de profecía, y aquí el hermano, el profesor, nos los está explicando, línea tras línea, precepto tras precepto, poquito aquí, poquito allá. Ay de ti, adventista, que prefieres obedecer a un pastor, a un bullón, que aún así dice Jehová, a la conferencia, a tu pastor, a la escuela sabática, más que aún así dice el Señor. Nosotros tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía. No necesitamos interpretaciones terceras de otras personas, sino necesitamos estudiar por nosotros mismos. Porque como el pueblo de Israel fue guiado por sus líderes, los Sanhedrin, por el líder, el Caifás moderno, Ted Wilson, presidente mundial de la iglesia, fueron engañados por Caifás, por el Sanhedrin, y crucificaron a su Salvador. Ahora, ¿qué van a hacer los adventistas que no estudian, que no leen, que se dejen guiar por ciegos, por perros mudos y guías ciegos? También se van a perder y van a crucificar a Jesús en la forma de sus seguidores. Seguimos y no paramos. Sí, así que anteriormente dije que serán iglesias apóstatas, pero también habrán cristianos apóstatas. Sí. Así que esto es lo que está encontrando. Versículo 11 dice, líbrame te ruego de la mano de Esaú, porque le tengo miedo, al menos que venga y me golpee a mí y a la madre con los niños. Y dije que ciertamente haré el bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y se alojó ahí esa misma noche y tomó de vino que tomó a su mano un presente para su hermano Isa, y luego enumera este gran regalo que envió delante de él. Y en versículo 7 mandó el dicho principal: cuando Isio, mi hermano, te encontre y nos pregunte, ¿quién eres tú? ¿Y para dónde vas tú? ¿Y quién son estos delante de ti? Entonces dirás que son mis sirvientos Jacob. Es un presente enviado a mi señor Isaías, y él viene detrás de nosotros. Entonces él ordenó, él, el segundo y el tercero, todos los que seguían las manadas, diciendo, de esta manera le hablarás a Esaú cuando lo encuentres, y dirás además, he aquí tu siervo Jacob está detrás de nosotros, porque dijo que lo tranquilizaré con el presente que va delante de mí, y luego veré su rostro por aventura, él aceptará de mí. Así que aquí está enviando gente delante para enfrentar a Isa. Primero, Isa no le hizo nada, ¿verdad? No. Por lo que estaban bastante seguros. El que estaba detrás de era Jacob. Ciertamente tenía un problema con Jacob. Por lo que el antitípico Esaú se enfrentará a algunos que se oponen a él. Pero su objetivo real es el antitipo Jacobo. Aleluya, aleluya. ¿Están captando aquí lo espiritual? El mensaje detrás del mensaje. Que el antitípico Esaú topará gente que se está oponiendo, pero que ese no es realmente el objetivo, el enemigo principal que quiere. Dentro de la iglesia, estos adventistas apóstatas se toparán con personas que oponen su movimiento, pero su objetivo, el de Satanás y el de todo el mundo protestante, unido con el adventistas apóstatas, uniéndose con el Papa, como ya lo están hecho y como les ha recalcado y como les voy a seguir recalcando en este canal, mostrándole prueba tras prueba tras prueba tras prueba tras prueba que la iglesia adventista está en cama con la ramera, pertenece al Concilio Mundial de las Iglesias y
pertenece al movimiento ecuménico, hermanos míos. Se ha unido, es uno con la gran ramera. Esa organización no puede ser el remanente. Esa organización no puede ser quien está proclamando el mensaje de los 3 ángeles, porque el mensaje de los 3 ángeles es muy claro, es un mensaje de separación. Salid de ella, mi pueblo, no seas partícipe de sus pecados. Pero estos adventistas, la organización, no puede ser el remanente. No puede ser el remanente, porque está en unión ecuménica con Roma. Entonces, ¿quién va a ser el objetivo? Nuestros enemigos más acérrimos. Dijo Jehová a Jeremías: he guardado un remanente del remanente, aquellos que no inclinaron su rodilla a los Baales. ¿Quiénes son esos remanentes del remanente, hermanos? Aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio, la fe de Jesús, el espíritu de profecía, las doctrinas puras, claras, que se nos dieron por parte de la hermana White. Justificación por fe, en la obediencia a través del Espíritu Santo, que podemos cumplir nosotros los 10 mandamientos. Otra doctrina: santuario celestial, juicio investigador, la verdad del sábado, llamar al Papa al Anticristo. Esos son los pilares, los cimientos de nuestra fe. Aquellos que se adhieren a eso, desechan lo que dice el hombre. Esos son los Jacobos antitípicos verdaderos. Seguimos. Entonces, podemos ver, dice el hermano, que así como Isaú topó a varios y no les hizo nada, porque su objetivo real era el Jacobo antitípico, claro. Su objetivo real. Y el versículo 21 dice que pasó el presente antes que él, y él mismo se alojó esa noche en la compañía, y se levantó esa noche y tomó sus 2 esposas y sus 2 siervos y sus 11 hijos, y pasó el fuerte Jaboc, y los tomó y envió al otro lado del arroyo, y envió lo que tenía. Y luego viene la historia que queremos discutir. Y Jacob se quedó solo, y luchó un hombre con él hasta el amanecer. Ahora, ese hombre no era otro que el Hijo de Dios. Sí, Jesucristo mismo, aleluya. Y cuando vio que no venció contra él, esa es una sección muy importante. Cuando vio que no prevaleció contra él, tocó el hueco de su muslo, y el hueco del muslo de Jacob se descoyuntó mientras luchaba con él. Entonces, ¿quién vio que no vencía contra él? Jesús vio que no venció contra Jacob. En otras palabras, Jacob no lo soltaba y estaba mirando con fe, aleluya. Así que el punto es que estaba siendo probado en cuanto a su resolución de aferrarse, y luchó hasta el amanecer y no lo soltaba. ¿En qué lo estaba probando Jesús? A que él se aferrara, hermanos míos. A que él se aferrara, hermanos. Así como nosotros nos tenemos que aferrar hasta la muerte y luchar. Así como Jesús permaneció fiel hasta la muerte, así nosotros tenemos que aferrarnos en este tiempo de la angustia, del problema de Jacob, que ha de tomar al Israel, al Jacob espiritual. No lo soltaba, no lo dejaba ir, hermanos. Y así tenemos que, viene el tiempo, hoy el tiempo no está muy lejos, que tenemos que hacer lo mismo, amados. No lo vamos a dejar ir. Y Jesús vio que este particular luchador estaba decidido a pegarse a la verdad. ¡Aleluya! Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Aferrarnos a ella, no rendirnos. Hay tantos obstáculos
que vendrán a nuestro camino y podríamos pensar que nos han rechazado, porque después de todo esto es un combate de lucha libre, y es todo y parece que uno es el que se quiere deshacer de ti. Parece, nomás parece. Una palabra muy importante. Parece que. Y dijo, déjame ir antes que amanezca. Y dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Aleluya. Y ese debe de ser uno de los versos más importantes de la Biblia. Aleluya, alabado seas Jesús. No te soltaré, Señor, me aferraré a tu palabra, a tus promesas, porque tú has vencido al mundo, Señor, y la eternidad me espera contigo, Jesús. Ojo no ha visto lo que tú tienes preparado para aquellos que te aman, Señor. Estas breves aflicciones serán nada en comparación con la patria celestial que nos espera, Señor. No me dejes caer en tentación, Señor. Me aferro a ti, no te soltaré hasta que me bendigas. Uno de los versos más importantes de la Biblia, dice el hermano, gran hermano, profesor Walter Bate. Esa debe ser nuestra actitud. Eso es. Y también lo escuchamos también en el libro de Job también. Aún así, aunque me mate, aún lo serviré. Aleluya. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Incluso si me mata, no te dejaré ir, excepto que me bendigas. Ahora, ¿qué tocó y descoyuntó? ¿Cuál es la importancia de la cadera? Para caminar, sí, para caminar. Bien, necesitas poder caminar, pero la cadera también es el pivote que determina tu dirección. Ahora iba a caminar cojeando. No iba a caminar como quería, como caminaba antes. Iba a quedar discapacitado, y la discapacidad iba a ser una bendición para él. Ok, reflexiona y medita sobre eso. Mastica esa, le dice Walter al hermano. Esa discapacidad iba a ser una bendición para él. Ay, 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 ¿qué será la bendición y la discapacidad para nosotros? Quiero seguir escuchando, hermanos. ¿Cómo nos va a venir de bendición a nosotros esa incapacidad? Sigamos y no paramos. Ya se puede ver. Es el camino, no va a ser fácil. Vamos a llegar ahí cojeando, eso es. Y no vas a estar caminando como a ti te gustaría caminar. Fíjate lo que dice el hermano. Vamos a llegar cojeando. El camino no va a ser difícil y no vas a llegar caminando como a ti te gustaría caminar, refiriéndose hacia el final, refiriéndose hasta la parte celestial, refiriéndose a la muerte, para que muchos de nosotros seremos mártires. Muchos de nosotros estaremos vivos cuando venga Jesús, en el monte por ahí refugiados, en la cárcel por ahí, o muchos ya en la tumba. Pero vamos a caminar y seguir caminando, y no nos vamos a detener solamente para predicar. Así es, entonces, que no vamos a llegar como nos gustaría llegar, y vamos a estar cojeando. Y si tienes esta enfermedad, entonces te vuelves más dependiente. Sí. ¿Es posible huir rápido? No. No puedes correr. Eres bastante dependiente, tienes un problema. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Y dijo, tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel. Israel significa el príncipe de Dios. Porque como el príncipe tiene poder con Dios y con los hombres, y ha prevalecido, aleluya, Israel. Y Jacob le preguntó y dijo, dime, te ruego tu nombre. Y él le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y él le bendijo ahí. Así que, ¿le dijo el nombre? No le dijo el nombre, pero sí le dijo que había luchado con Dios.
Entonces él sabía quién era. Sí. También en el anterior, Israel, el nombre es un príncipe que tiene poder con Dios. Que tiene poder con Dios. No por tu cuenta. Este camino que andarás cojeando, solo se podrá con Dios. Aleluya. Solamente contigo, Jesús. Y Jesús llamó al nombre del lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y mi vida es conservada. Peniel significa el rostro de Dios. Ahora si miramos un poco hacia adelante, Moisés vio el rostro de Dios. No. Solo lo podía ver por detrás, a las espaldas, ¿correcto? Y tenía incluso entonces estar escondido en la roca. Pero Jacob dice que vio el rostro de Dios. Eso significa que vio la justicia de Cristo y percibió su carácter. Amén. Y sabía que tenía que cambiar. Así que cuando ves el rostro de Dios, ves la justicia y ves al mismo tiempo, por contraste, su miseria, nuestra miseria. Y mientras pasaba sobre Penuel, el sol salió sobre él y se detuvo sobre su muslo. Por lo tanto, los hijos de Israel no comen del tendón que se encogió, que está sobre el hueco del muslo. Y hasta el día de hoy, porque tocó el hueco del muslo de Jacob en el tendón que se encogió. Así que a partir de este tiempo tuvo que caminar en dependencia. Aleluya. No independiente, sino en dependencia. Aleluya. Contigo, Jesús. De la mano, Jesús. Tenemos que ser dependientes. ¿Y por qué estaba luchando? ¿De qué estaba luchando? ¿Por qué estaba luchando? Se trataba de si mi pecado fue perdonado. Se trataba de su pecado. Así, con esa pequeña introducción, podemos volver a Jeremías capítulo 30, versículo 7 nuevamente. Y Jeremías nos dice que ese día es grande para que ningún sea como ese, e incluso es el tiempo de angustia de Jacob, pero seremos salvados de él. Y tenemos que mirar esa promesa, y tenemos que mirar la condición por esa promesa. Dones espirituales, volumen 3, página 128. Jacob se equivocó al recibir la bendición de su hermano por fraude. Es presentado nuevamente la fuerza ante él. Y tiene miedo de que Dios permita que Esaú le quite la vida. En su angustia, ora a Dios toda la noche. Suplica que se ha arrepentido profundamente de sus pecados y los agravios contra su hermano, que han sido los medios de separarlo de la casa de su padre durante 20 años. El ángel parecía resistir su oración, recordando continuamente sus pecados y al mismo tiempo esforzándose por separarse de él. En su angustia, Jacob se refirió al arrepentimiento de su alma y profunda humildad que había sentido por sus errores. Y el ángel consideró su oración con aparente indiferencia, continuamente haciendo esfuerzos para liberarse de las garras de Jacob. Así que ahí tenemos un poco más de comprensión de lo que estaba pasando y lo que estaba pasando por su mente. Y esta lucha ahora, si lo llevas a cabo y lo interpretas tipológicamente, obviamente significa que Dios te recordará algunos acontecimientos pasados en tu vida para dejarte pensar que realmente te has arrepentido sobre eso. Sí. Si todavía eres bastante joven en términos relativos, cuando te comparas conmigo, por ejemplo, y puedo decirte que a medida que envejeces, algunas de las cosas
que surgen en tu pensamiento sobre tu pasado. Oh sí, oh sí, son bastante preocupantes. Sí, sí, cierto, y te dices a ti mismo, ¿por qué hice tal cosas tan estúpidas? ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Y luchas por eso, y tienes que aceptar por fe que Dios los ha perdonado. Amén. Ahora dice ahí que él había recibido la bendición por fraude. Ahora, fue fraudulente de su parte, que él tomó en sus propias manos recibir la bendición. Básicamente eso es salvación por obras. Eso es cierto. Tenía una promesa que obtendría la bendición. Sí la tenía la promesa. No vio el camino abierto de ninguna manera en particular en lo que esto podría suceder, porque era totalmente opuesto a las leyes de la época en cuanto a quién debería recibir la bendición. El primogénito, ¿cierto? Así que había un problema y decidió ayudar a Dios. Al caso eso no es algo que el mundo religioso está muy inclinado a hacer, ayudar a Dios. Sí, especialmente con surtir los problemas del mundo. Aquí hay un significado muy grande, muy importante, cómo Jacob intentó ayudar a Dios y cómo el mundo cristiano y cómo nosotros en lo personal en veces queremos ayudar a Dios, no confiando el tiempo de Dios, o en veces saliéndonos de la voluntad de Dios, pecando con Dios. Es lo que va a hacer el mundo en su engaño, en su error, y es lo que hacemos nosotros. Me gustaría elaborar mucho, pero no puedo elaborar mucho, no tengo mucho tiempo, hermanos míos. Nomás quiero traducir la traducción así en seco, pero quiero que reflejen mucho en lo que acaba de decir el hermano, porque hay una gema de conocimiento en lo que él dijo. Sigamos. Lo que es muy irónico es que de los dos, Esaú y Jacob, uno de ellos era inmuno a esto, o también trató de hacerlo a su manera. Sí, definitivamente. De hecho, Esaú siempre trató de hacerlo a su manera. Nunca se arrepintió ante Dios para pedir perdón por sus pecados. Exactamente. Jacob al menos intentó hacerlo a la manera de Dios, pero pensaron que tenían que ayudar a Dios. Tenemos un problema similar. También puedes encontrar las historias de la Biblia. Abraham tuvo el mismo problema. Es la naturaleza humana, ¿correcto? Así que básicamente con lo que estamos lidiando en esencia aquí es la justicia por las obras en oposición a la justicia por la fe. Eso es. Y los únicos que realmente pueden luchar con Dios y no dejarlo ir son los que se dan cuenta de que todos sus intentos fueron fraudulentos. Por lo tanto, el único que puedes aferrarte es gracia. Eso es. Solo puedes aferrarte a eso y tienes que aferrarte a esa gracia por fe. Está bien. Y luego tienes que arrepentirte. Ahora, Martín, te voy a hacer una pregunta divertida. ¿Eso tal vez significa que incluso tienes que arrepentirte de tus buenas obras? Sí, si eso fue un medio para tratar de salvarte a ti mismo. En otras palabras, no está en contra de tus buenas obras, porque las buenas obras son un fruto que se supone desarrollarse en un buen árbol. Pero si tus buenas obras tuvieron un motivo oculto, si crees que podrías torcer el brazo de Dios al introducir una metodología o lo que sea para torcer su brazo, entonces tienes que arrepentirte de eso también, porque nada en mi mano, simplemente a la cruz me aferro absolutamente. Ven, así que básicamente esto es salvación por obras, dos sistemas religiosos que chocan. Y Jacob es el que luchó con Dios y no lo suelta. Así que él es el que se dio cuenta que su única manera de salvación es absoluta dependencia.
La secuencia debe de estar correcta. Así que ¿cuánto de sí mismo quedó? Cero. Entonces en su angustia se refirió a su arrepentimiento de su alma. El reino de los cielos está cerca. Arrepentirse es la primera palabra que salió de la boca de Jesús o de la boca de cualquiera de sus profetas, incluido Juan o cualquier de ellos. Arrepentirse. Sin arrepentimiento es imposible entrar en el reino de los cielos. Amén. Y es tan hermoso porque ese arrepentimiento te hace dependiente totalmente de Jesucristo y no ti mismo. Correcto. Ahora una vez que te arrepientes, te das la vuelta y vas en la dirección opuesta. Pero Jacob no cejaría en sus fervientes esfuerzos por el dolor corporal. Su objetivo era obtener una bendición y el dolor del cuerpo no era suficiente para desviar su mente de su objeto. Detengámonos ahí. Parece extraño que la gente de Dios a menudo se afligen incluso físicamente. Yo creo que también, viendo en el futuro, cuando vemos el pasado, por ejemplo, puede haber también dolor físico que viene con él en el futuro. Ciertamente habrá dolor espiritual, pero dolor físico. Es posible que también tengas que soportarlo y la gente puede pensar, pero ¿por qué? ¿Pero por qué Dios permitirá esto? ¿Por qué debería tener esto o aquella enfermedad? Es actualmente la pregunta equivocada. ¿Por qué no he de tenerla? ¿Por qué los demás estar sujetos a Él y no yo? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por eso y morir? Su determinación fue más fuerte en los últimos momentos del conflicto que al principio. Eso también es muy interesante. Sabes que tienes que leer esto, cosas con cuidado. Es asombroso. En realidad creció en fe mientras él luchaba. Oh sí, muy bien, muy bien. Así que a veces tenemos que luchar y podemos crecer en la fe. Aleluya. No sé tú, pero a veces si no puedo dormir, parece que estoy luchando. Eso es, tu mente está luchando todo el tiempo y generalmente sucede alrededor de la 1:30 de la mañana. Risas. Su fe volvió más y su fe fue más perseverante. Es el siguiente punto, ¿correcto? Hasta el último, incluso hasta el romper del día, no pudo soltar al ángel hasta que lo bendijo y dijo, déjame ir porque el día raya. Y dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Aleluya. Y el ángel entonces preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y dijo, Jacob. Y dijo, tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel. Como un príncipe tiene poder con Dios y con hombres, y ha vencido. Amén. Porque luchó con Dios y no lo soltó y se encontró con todas esas condiciones, le llamaron Israel. Así que antitípicamente, ¿quién es Israel? Los hijos de Dios. Cualquiera que lucha con Dios. La justicia. La justicia. ¿Y cómo es que te vuelves justo? Solo apropiándote la justicia de Jesucristo. Eso es todo. No es tu justicia en realidad. Es la justicia. Así que retuvo al ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba y la seguridad del perdón de sus pecados. Ahora resaltas la seguridad del perdón y sus pecados. Si confiesas tus pecados, es fiel. Eso es. Y te limpiará de cuánta de tu injusticia, de toda. Toda, eso es. Ahora, Martín, hay pecados que tú has cometido que tú al caso no te has recordado, Martín. Sí, definitivamente. Yo también.
Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Podemos pasar a Salmos 19. Dice, perdona mis pecados no confesados. A ver. En realidad es un salmo muy hermoso. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra su obra. Ahora ahí tienes el paralelismo hebreo. Los cielos y la plataforma, el firmamento, ¿bien? Y declaran la gloria de Dios. Eso es que significan el carácter de Dios. Si quieres saber algo sobre el carácter de Dios, entonces alinea tu espalda en una noche estrella y mira hacia el firmamento. Día a día, pronunciamente discursos, noche hasta noche, muestran conocimiento. Ya ves que dobla todo. Siempre tiene estos dos que hablan, dos testigos. No hay palabra ni lenguaje donde no se oiga su voz. Por toda la tierra su hilo ha salido y hasta el fin del mundo sus palabras. En ellos ha puesto un tabernáculo para el sol. Ahora, Martín, esta es una lección astronómica muy interesante que estamos leyendo aquí. Y luego en el versículo 5 dice que es como un novio que sale de su cámara y se regocija como un hombre fuerte para correr una carrera. Así que básicamente lo que está haciendo, se está yendo de las glorias del mundo creado y diciendo que son un testigo al carácter de Dios. Pero no es lo suficiente. No es suficiente si el mundo inanimado testifica de la gloria de Dios. Porque hay muchas personas en este mundo, Martin, que aman la naturaleza, que son fanáticos de la naturaleza, que son verdes, pero pueden estar muy lejos de Dios. Así es. Panteísmo, exactamente, reconocen la magnificencia, pero no reconocen el Creador, exactamente, y no reconocen las condiciones. Así que ahora vamos a la definición del resto. Así que tenemos una creación perfecta del Creador, pero debe de haber más. Habla sobre el sol que está saliendo desde el final del cielo y su circuito hasta el final de él, y no hay nada que se esconde del calor del mismo. Así que está hablando de la creación inanimada y luego se vuelve a otro testigo. La ley del Señor es perfecta, convirtiendo el alma. Aleluya. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple, a la ley y al testimonio. Así que tenemos el mundo inanimado y tal vez incluso el mundo animado, los animales y todo lo que da testimonio a la gloria de Dios. Pero ahora tienes otro testigo que es la ley y el testimonio. Los estatuas del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son puros e iluminan los ojos. El temor del Señor es limpio, perduran para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos. Todos juntos, más deseables son ellos que oro, sí que mucho oro fino, más dulce también que la miel y el panal. Así que aquí tienes una descripción de la gloria de la ley y el testimonio. Y la base del gobierno de Dios y el corazón de los principios de juicio. ¿Correcto? Eso es todo. Así que tenemos estos dos grandes testigos. Y luego llega a algo muy interesante. Versículo 11. Además, por ellos, por la ley y el testimonio, los estatutos, los mandamientos, todas estas cosas, tu siervo es advertido. Aleluya. Y al guardarlas,
hay gran recompensa. Aleluya, amén. Por lo que no es suficiente amar a la naturaleza, debes amar a la ley y el testimonio, amar a los mandamientos y luego debes guardarlos. Es un tema constante a lo largo de la Biblia, así que alguien trata de eliminarlos de la Biblia, tienes un problema, ¿correcto? Y luego vienen estos versos interesantes, porque ¿por qué me refería a Salmo 19 en el primer lugar? Guarda a tu siervo también de los pecados presuntuosos. Guarda a tu siervo de los pecados presuntuosos. En otras palabras, prevénme de que siga adelante con arrogancia y haga lo que sé que está mal. Porque me han advertido en tu palabra y en el testimonio que eso no es el camino correcto a seguir. Y si queremos llevarlo al remanente, el testimonio de la perspectiva y de inspiración profética ha continuado en el remanente, porque el remanente debe de tener el testimonio también. Y todo lo que está escrito ahí y tú lo ignoras con presunción, te hace culpable. ¿Al caso ese no es un problema en el remanente hoy? Oh, sí. Muchos saben lo que la hermana White dice. Cero unión con Roma. El mensaje claro y distintivo del mensaje celestial. El mensaje claro y distintivo, justificación por fe, de que Jesús vino en naturaleza caída, mas no pecó. Pero ¿qué hacen muchos adventistas? Rechazan la luz, se convierten culpables. Definitivamente es un gran problema esta presunción, que es que a veces tienes razón, que estás haciendo un favor a Dios. Eso es una gran parte de esta presunción. Sí, entonces hay dos grupos dentro del remanente también. Todos los que piensan que los testimonios son vinculantes y son una imagen de la voluntad de Dios. Y aquellos que piensan que son humanos inventados por los humanos. Dos grupos. También hay dos grupos en el pequeño grupo de Jacob. Muy bien. Guarda a tus siervos de los pecados presuntuosos que impidan que haga lo que yo sé que está mal. De que no se enseñoren de mí. Entonces seré recto y seré inocente de gran transgresión. Así que es la primera condición, que sabemos si algo está bien, si algo se te ha revelado en el testimonio y no lo haces, entonces será pecado. Ahora déjame retroceder aquí, Martín. Vamos al versículo 11. Además por ellos tus siervos están por los preceptos, y al guardarlos hay gran recompensa, que hemos tratado con eso. Ahora esto es interesante, el versículo 10. ¿Quién puede entender sus errores? Límpiame de faltas secretas. ¿Quién puede comprender sus errores? Martín, estamos tan caídos, es que no sabemos la profundidad de nuestra condición. Estamos tan caídos que no sabemos la condición de nuestra condición. No sabemos. Y de hecho podríamos pensar que en realidad somos bastante tontos en ocasiones y ni siquiera sabemos que somos ciegos, lamentables y miserables. Por lo tanto, Dios ha construido esto en su programa y dice, límpiame de faltas secretas. Algunas traducciones tomarán esta palabra secreto y dirán faltas ocultas. Algunas que ni siquiera conozco. Aleja a tus siervos de los pecados presuntuosos. Oh sí, que no tengan dominio sobre mí. Entonces hay dos categorías aquí que se mencionan. Aquellos los que estoy consciente, donde peco voluntariamente. Esto sería presunción.
y aquellos de los cuales ni siquiera estoy consciente, pero Dios puede hacerme consciente con el tiempo. Y si me di cuenta de que pensé que eso era tan genial, pero en realidad no es tan bueno, ¿verdad? Tienes que arrepentirte de ambos. Y tienes que arrepentirte de ambos. Entonces Dios perdona incluso eso que no sabes, sí. Pero cuando te lo revela y lo rompes, cuando se convierte en un pecado presuncioso. Ahora, una vez que se ha cumplido esa condición o se han cumplido estas condiciones, entonces serás inocente de una gran transgresión y serán aceptables las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Así que aquí tienes tanto la justificación como la santificación. Sin justificación estarás en problemas. Sin la santificación no verás a Dios. Exactamente, así que si vas a la seguridad del perdón de sus pecados, cuando eso dice que tienes incluso escondidos pecados, te tienes que arrepentir de eso y pídele a Dios que te perdone, y luego cuando te muestra, todavía arrepéntete y aléjate de eso, sí. Ahora, cuando llegues a mi edad, Martin, finalmente estarás totalmente sin defecto. ¿Crees eso? No. ¿No crees eso? No. Está bien. Así que ni siquiera vayamos ahí. Así que oremos como Jacob, solo aferrarnos y no soltarnos, a menos que nos bendiga, y mantengamos alejados de pecados presunciosos y pidamos a Dios que nos limpie de todo injusticia. Eso es. La cosa es que ningún pecado no arrepentido puede ser perdonado. No, tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Y debes darte cuenta de que el pecado es abominable y la paga del pecado es muerte. Muerte eterna, sí. Así es. Así que tenemos la oportunidad hoy para arrepentirnos de nuestros pecados y recordar que será algo continuo hasta que veamos a Jesús. Y se le da al hombre la muerte una vez y luego después de eso el juicio, por lo que no hay segundas oportunidades en ninguna parte de acuerdo a las Escrituras. Así que si quieres hacer esto bien, tienes que hacerlo hoy. Si continuamos la historia, fue Cristo el que estuvo con Jacob toda esa noche, con quien luchó y a quien sostuvo con perseverancia hasta que lo bendijo. No sancionó ningún curso erróneo que Jacob siguió. Su vida fue una duda, perplejidad y remordimiento por su pecado hasta que su ferviente lucha con el ángel y la evidencia que obtuvo ahí de que Dios había perdonado sus pecados. Esaú marchaba contra Jacob con un arma y con el propósito de matar a su hermano. Pero mientras Jacob estaba luchando con el ángel esa noche, otro ángel fue enviado para conmover el corazón de Esaú en sus horas de sueño. En su sueño vio a Jacob en exilio de su casa de su padre por 20 años, porque temía por su vida. Y marcó su dolor al encontrar a su madre muerta. Vio en su sueño la humildad de Jacob y los ángeles de Dios a su alrededor, y soñó que cuando se encontraron no tenía intención de hacerle daño. Y cuando Isaías despertó, relató a sus 400 hombres su sueño y les dijo que no deberían herir a Jacob porque el Dios de su padre estaba con él. Y cuando se encontraron con Jacob, ninguno de ellos debía hacerle daño. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias que obligaron a Esaú a no dañar a su hermano? La intercesión de los ángeles. La intercesión de los ángeles. No fue un cambio de carácter. Y eso es importante que lo comprendamos. Entonces Dios preservará a su pueblo aún ante el hecho de que no hay arrepentimiento en el corazón del antitípico Esaú. Será la intercesión de los ángeles, amén, que preservará
al Jacob antitípico. Esto trae a la mente también ese versículo que dice, cuando Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Tus ángeles harán delante de ti. Algunas personas podrán interpretar esto bien. Esaú tuvo un cambio de corazón, por lo tanto, entremos en relaciones ecuménicas con Esaú. La respuesta es no, porque Esaú nunca se arrepintió. Jacob, yo amé, pero Esaú lo odié. Nunca odié a Esaú, sino que odié lo que hizo Esaú, lo que representaba. Así que Jacob y Esaú representan dos clases. Hemos visto dos clases a lo largo de la historia. Y también hemos visto dos clases dentro de Jacobo. Correcto. Jacob el justo y Esaú el malvado. La angustia de Jacob cuando supo que Esaú era marcha contra él con 400 hombres representa el problema de los justos, ya que se emite el decreto para matar a los justos antes de la venida del Señor. Martín, si no fuera por estos estudios tipológicos, la Biblia sería letra muerta y no podrás aferrarte a nada en cuanto a esperanza en este tiempo que vamos a atravesar. La Biblia debe cobrar vida, debe ser aplicable a tu tiempo. Cada una de estas historias deben verse en una luz tipológica. ¿Están viendo la profundidad con lo que el profesor explica esto? Si no tuviéramos nosotros estas ilustraciones, porque la palabra de Dios fue dada para nuestro bien. Grandes hombres de antigüedad escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo, conectando lo espiritual con lo espiritual, precepto tras precepto, línea tras línea, poquito aquí, poquito allá. Ven, hermanos míos, como pasó en el pasado, será en el futuro. Dos grupos, hermanos, los adventistas nominales, falsos traidores, que guardan los mandamientos pero no tienen el testimonio, y los verdaderos adventistas, que se van a aferrar a su fe hasta la muerte, los que guardan los mandamientos de Dios y los testimonios, la sana y verdadera doctrina. Bien importante, hermanos, que estudiemos las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, hermanos, y tiene razón el hermano, hermanos. Yo creo que en el mundo adventista este es uno de los hombres más iluminados dentro del mundo adventista, y este hombre no está corrompido como los demás, hermanos. Este hombre Dios lo ha ungido grandemente. Sigamos y no paramos. A medida que los malvados se reúnen alrededor, ellos se llenarán de angustia por Jacobo, no ven escapatoria por sus vidas. El ángel lo colocó delante de Jacob y él agarró al ángel y lo abrazó y luchó con él toda la noche. Así que también los justos en su tiempo de angustia lucharán en oración con Dios, como Jacob luchó con ángel. Wow. Jacob en su angustia oró toda la noche para la liberación de la mano de Esaú. Los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para la liberación de la mano de los malvados que los rodean. Ahora nos dirigimos hacia el tiempo de angustia. Todos pueden ver los muros cerrándose. Tú ves a Esaú en el horizonte. Esaú viene, y él viene del norte, y viene del sur, y viene del este, y viene del oeste, y tiene una intención, y es deshacerse de ti. Y todo lo que te pertenece quiere deshacerse de ti. Ahora la solución es luchar con el ángel y dejar las consecuencias a Dios. Ahora la pregunta: ¿podría no haberse dado la vuelta y correr? Sí, pudo haberse escapado, corrido, pero no lo hizo. No, se habría arrepentido. Una pregunta: ¿al caso llegara a arrepentirse si él se hubiera escapado?
La respuesta es no. Where's he going? Entonces, ¿a dónde va? Va a buscar una confrontación. Is there an iceberg ahead? Hay un iceberg más adelante, tendremos que Is there any encontrarlo, turning around? porque no hay vuelta And are you atrás. going to go with your strength, or are you O going vamos to be y vas a, handicapped and limping? y vas a ir en tu fuerza o vas a estar discapacitado y cogiendo, Limping. cogiendo, You cannot do it porque on your no own. puedes hacerlo por You're tu gonna have cuenta. to grab Vas a hold tener que of the agarrarte angel. del ángel de Jesús. Absolutely No tienes nothing. absolutamente ninguna defensa, nada. Absolutely Estás nothing. absolutamente indefenso. That's not a condition that Esa no God es una likes. condición que el hombre le gusta estar. Pero si no estamos en esa condición, no prevaleceremos. So let's have a look. Así que echemos un vistazo a la condición que debemos tener en este And we're momento. talking about now. Y estamos hablando ahora, en caso de que la gente no entiende de lo que estamos hablando. Estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos entrado el principio del fin. Estos últimos años son los últimos años de la historia de la humanidad. No mañana, no el año, no en 10 años, no en 15 años, no en 20 años, no en 100 años, no. Hoy, este año, van a haber la hambruna, van a haber gente muriendo por hambre, por falta de hambre. ¿No creen? No duden de la palabra de Dios, porque esto es verdad. Because Esau Porque is on Isaú his way. está en su camino, viene en camino. The righteous in Los their justos distress en su will have a angustia deep sense of tendrán un their profundo unworthiness. sentido de su indignidad. In other words, no one will En otras say, palabras, "No one nadie will say, dirá, I have nadie arrived." dirá, he llegado. So important. Es muy importante porque tenemos que darnos cuenta de nuestra total y completa dependencia en Jesús. And with many tears Y con will muchas acknowledge lágrimas their reconocerán utter su total unworthiness. indignidad. And like Jacob, Y como will Jacob, plead the promises of suplicará God las to promesas de Dios a través de just Cristo, such hechas a esos pecadores arrepentidos, dependientes e indefensos. Esto no es una condición natural por la que nos but it esforzaríamos, is absolutely pero es absolutamente esencial. it has to be Tiene que ser tal que estás totalmente vacío de ti. Was there anything that Jacob ¿Hubo algo que Jacob le ocultó a Jesús cuando estaba wrestling with? luchando con él? he was No, confessing his estaba confesando sus faltas. And Sí, in todo. spite of it, he Y a wouldn't pesar de eso, no lo dejaba because ir, that's his only hope. porque esa era su única esperanza. Es como si estuvieras en el océano y estás hundiendo en el Somebody throws you mar a y alguien tira una lanza de no matter salvavidas what, you're not y no gonna importa let qué, go. no vas a No, soltar, the moment you let porque go, tú sabes que si el momento que te sueltas estás muerto y al mismo tiempo atiendes You don't let go. que, But you have to que let go of all the other pero al mismo tiempo tienes que entender que estás agarrado del salvavidas y que no puedes dejar ir, pero a la misma vez tienes que soltar todo lo demás. Poderoso. Agarrarnos al salvavidas a Jesús y a soltar todo lo demás things that's going to pull you down. que te van a derribar. Tienes que dejarlo. Tienes razón. Así es que ese camino es muy angosto and it's not broad enough y no es lo suficiente ancho para llevar tu equipaje. you have to throw And it. pride. and Tienes all que of that. tirar orgullo y todo eso también se convierte en Jacob took equipaje. firm hold of the Jacob angel agarró of fuerte despair, al ángel de su angustia wouldn't let him go. y no As quería he dejarlo ir began mientras to suplicaba con lágrimas. The angel reminded El him of ángel his le past recordó de wrong. sus pecados pasados. Point, right? Es un punto muy interesante, ¿cierto? God will bring Dios to se acordará that which you have lo done, que has hecho and you will have to y tendrás que arrepentirte. and endeavor to escape from Y Jacob, para escapar de Jacob, test him and prove para it. probarlo, So will the righteous and the así dead también los justos tendrán que hacer en el día de su angustia, ser probados y tratados para manifestar su fuerza de fe y su perseverancia y confianza inquebrantable en el poder de Dios para librarnos. Aleluya, aleluya, danos esa fuerza. Esto es del libro Dones Espirituales, volumen 3, página 132. Poderoso, poderoso. Tenemos en nuestra fe, en el poder de nuestra fe hacia con Dios, y la perseverancia y confianza inquebrantable y el poder de Dios para librarnos. you have to be put in Tienes que ser puesto en el crisol and subjected to y sometido al fuego. Sí, You have to y tienes que die
comprar oro refinado en el fuego de Dios. Absolutely. Absolutamente. God would not have Dios no heard habría his escuchado la oración de Jacob merciful y misericordiosamente le hubiera salvado la vida if he had not previously si no se hubiera arrepentido previamente de sus errores al obtener la bendición por fraude. Some people say, Así que Martín, algunas personas dicen, I'll do it then, bueno, lo haré entonces, or wait till the deathbed. o me espero hasta el lecho de muerte y tal vez eso funcione. You have to, No, tienes que realize you were darte wrong. cuenta que estabas equivocado y tienes que arrepentarte antes de llegar a este punto. Sí, tienes que hacerlo ahora mismo. This is actually Así que esto es realmente como una investigación. ¿Acaso no? like an investigation. Es como una Is this investigación. repentance genuine? Si este arrepentimiento es genuino. And I'm going to tell you, Y I te don't voy a think decir que no genuine creo enough que and sea I'm gonna push suficientemente genuino y te voy a empujar lejos de mí. Es lo que dijo Not good Jesús. enough. You No es lo suficiente bueno. did good enough. No lo hiciste suficientemente bueno. Y tú simplemente te aferras y dices, es todo lo que tengo. No puedo hacer otra cosa. So the Aleluya. righteous like Jacob Así que los justos como Jacob will manifest manifestarán mucha fe determination with y fe inquebrantable en un intento ferviente de determinación que no aceptará negación. they will feel their unworth, Sentirán su indignidad, but will have no pero no tendrán errores ocultos para They revelar. had sin, Si tenían pecados sin confesar y sin arrepentirse, appear then before them, se presentarán en ese tiempo ante ellos. while torture with fear Mientras and anguish estaban torturados por el miedo y la angustia, con el sentido de vida de toda su indignidad, se sentirán abrumados. How important is Así it que, that we qué importante es que hagamos una investigación exhaustiva sobre nuestra condición. Es primordial. Y esto tiene que suceder ahora, porque como acabamos de leer, y toda la tipología de este Jacob luchando con el ángel nos dice que esto tiene que hacerse ahora, porque no hay tiempo para hacer todo esto cuando ese gran problema llega. Hermanos, fíjense lo que está diciendo el hermano, fíjense esa gran profundidad espiritual que nos dio, que tenemos que buscar nuestros corazones, todos los pecados no arrepentidos, confesados, que Dios traiga a nuestra mente y dejarlos, hermanos. Porque cuando llegue ese tiempo de angustia, no vamos a poder, va a ser tan abrumadora el ataque del mal, el peligro de perder nuestras vidas, la hambruna, la persecución, la huida, todo lo que vamos a estar atravesando, hermanos. Todo el mundo nos odiará. Llegará el tiempo que cuando nos maten pensarán que le están haciendo un favor a Dios. Será un momento de grande angustia, tal cual nunca ha sido desde la creación de una nación. Por lo cual, atravesando toda esa angustia y queriendo hacer búsqueda exhaustiva de nuestros pecados, no vamos a tener tiempo. El momento es ahora. Y hermanos, yo les confieso, ahorita mismo, en lo que estoy traduciendo esto, me pongo a pensar muchos pecados, hermanos, porque yo no soy perfecto. Nomás hay uno, Jesús. He fallado en muchas cosas y sigo fallando. Pero gracias a ti, Jesús, y al pastor, que le hace este discernimiento espiritual para poder comprender lo que viene y cómo prepararnos. No solamente prepararnos prácticamente con comida y salir al campo, sino la preparación más importante es la preparación espiritual, de renunciar a todo pecado, ir forjando ese carácter que va a poder soportar ese momento de angustia. Oh Jesús, ayúdame a arrepentirme y a dejar todo aquello, Señor, que te ofende, todo aquello que estorba, Señor. Ayúdame a soltarlo todo y solamente aferrarme a ti, Jesús. Hermanos míos, vemos qué tan poderoso está este mensaje, hermanos míos. Sigamos y no paramos. all right, now, Martin, Ahora, Martín, if the sin ¿qué si los of pecados de nature una naturaleza
tal que podrías pensar que eran justos. God will have to help Dios tendrá que ayudarte, showing you that mostrarte que no era lo que tú pensabas. ¿Qué tal si, por ejemplo, malas conjeturas? ¿Qué pasa si estás mirando a tus hermanos y hermanas y encuentras faltas? Y en comparación, en realidad te estás elevando más alto que ellos. it has to, because ¿Al caso eso necesita que ser arrepentido? Claro que sí, porque eso forma parte del equipaje that you cannot carry que tú no puedes llevar deeply into God. cuando te aferras a Dios. Cuando ves a tu hermano haciendo algo malo, muchas se inclinan automáticamente a enaltecerse porque no lo están haciendo. Fíjense lo que dice el hermano, es fácil, como dice la escritura, dice que cuando restauramos al hermano, que lo hagamos en mansedumbre para que no seamos tentados de saltarnos, de crear un espíritu de soberbia sobre ellos. Pero fíjense que en este tiempo vamos a estar viendo a personas que van a estar haciendo mal, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que se metieron la hechicería de Babilonia, la farmaquía, el veneno, la bala mágica de no debemos de menospreciar eso, otras cosas, hermanos. Yo no soy perfecto y no puedo juzgar a nadie. Lo que sí puedo hacer es la apostasía. Eso sí, hermanos, eso sí se tiene que llamar por su nombre el pecado. Personas que están en apostasía, llevando a otros en apostasía y en el engaño, haciendo el trabajo de Satanás, confundiendo a los hermanos y enseñando teologías que los apartan de la verdad. Eso sí tiene que ser expuesto. Pero otros hermanos que están intentando y que vemos que están haciendo mal, es un pecado. Tenemos que tener cuidado de no sentirnos que estamos encima de ellos nomás porque nosotros no estamos haciendo ese pecado, porque esa se llama orgullo, spirit, oh my goodness, en español no me acuerdo, ese orgullo espiritual, hermanos. Y el orgullo espiritual es algo que papá Jehová odia, porque fue el orgullo espiritual quien llevó a la crucificación de sus hijos. Esos saduceos, fariseos, el Sanhedrin, todos esos maestros y líderes de la ley, según ellos eran los más justos, los más divinos, los más apegados, y ellos en su righteous indignation, en su justa indignación, pensaban que Jesús era un pecador y no, ellos tuvieron que matarlo. Y ese orgullo espiritual es lo que está refiriéndose a aquel hermano, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de no crear un orgullo espiritual, hermanos, ¿verdad? De creernos mejor que otro, como dio Jesús la parábola que entró no recuerdo si era un sacerdote y luego el otro, el pecador, y uno decía, gracias te doy, Dios, porque no soy como este, y el otro entró golpeándose el pecho diciendo, Señor, perdóname, y Jesús dijo, ¿cuál es el que está más justificado ante Dios? Y eso me refiero, hermanos, un poco de trasfondo sobre lo que el hermano está diciendo aquí, pero es muy importante, hermanos, ¿verdad? Cómo restaurar a un hermano o no caer en esa trampa, hermanos míos. Haciendo mal, sería mejor recordar, mis amados, de dónde venimos, en vez de compararnos entre nosotros, porque los que hacen eso, según las escrituras, son no sabios. Al caso, Jacobo estaba luchando aquí sobre los pecados de otras personas o sobre los suyos. Eso es muy buen punto, hermano, que estás mencionando ahí. Claro, Jacobo no estaba luchando por los pecados de otros, estaba luchando por sus pecados. O sea que la vista en estos tiempos tiene que estar en nosotros, hermanos. Pero eso sí, exponiendo el pecado, exponiendo a la bestia para que nadie reciba su marca, y todos los aliados de la bestia, incluyendo a los infiltrados que están dentro de la iglesia, a la luz y el testimonio. Entonces, no debemos de tener una lucha libre
de comparaciones. Comparative wrestling says, Una "Ah, lucha but Lord, comparativa I'm not dice, as oh bad as Señor, this one pero or no soy tan malo como este o So ese. this is a very serious Por lo que issue. este es un problema muy serio, So he has a por lo que very tiene un lively sentido sense muy of vivo his unworthiness. de su indignidad. ¿Sabes, Martín? This sort of flies Este in the tipo face de- of perfectionism. Esto vuela casi en la cara del perfeccionismo. ¿Al caso no? See, that's exactly. Eso es exactamente. Porque cuando vas al perfeccionismo o cualquiera Once again, de shows estos you una vez te muestra a ti, Yes, that's a no a comparison. Dios. Sí, esa es una comparación. Es- Eso es compararte entre ti mismo y entre los otros. Y eso no es muy sabio, de acuerdo a las escrituras. La desesperación cortaría su fe ferviente y no podrían tener confianza para suplicar a Dios tan fervientemente por la liberación. Y sus preciosos momentos se gastarían en confesar sus pecados y lamentarse por su condición desesperada. Aquellos creyentes profesos que llegan al momento de la angustia sin prepararse en su desesperación, confesarán sus pecados ante todos con palabras de ardiente angustia, mientras los simples se regocijan por su angustia. El caso de todos ellos es desesperado. Esto es como las vírgenes insensatas. ¡Wow! too late. Se despertaron demasiado tarde. ¿Vieron, hermanos? Los que no hicieron esta preparación espiritual de confesar sus pecados y arrepentirse de ellos, lo harán en el momento de angustia. Y dice el hermano White que los malvados se van a estar riendo y burlando de ellos en su angustia, y ahí sí no van a ser liberados. Es como las vírgenes insensatas. Se despertarán y será demasiado tarde. Este mensaje es muy poderoso, hermano. Este mensaje tal vez es uno de los mensajes más poderosos que ha escuchado este año, que va a causar una gran examinación en mi corazón. Oh, Señor Jesús, perdóname, Señor Jesús, y ayúdame a ser contado digno, Señor, para estar entre los elegidos. Muéstrame todos los pecados, Señor, en mi vida para de abandonar todo, Jesús. Ay, hermanos, esto va en serio, hermanos míos. No quiero ser como la virgen insensata que llega el momento de gusto y que no esté preparado. O como las vírgenes que se despierten y que sea demasiado tarde. También había dos grupos, Dos grupos. Recordemos aquí en Alerta Adventista siempre vamos a estar haciendo ese recalque. Dos grupos, porque está el grupo despierto y alerta, el que solamente queda la Biblia, el espíritu de profecía, y están los adventistas que quedan al pastor, al diácono, al anciano, a la unión, a la conferencia general. Prefieren más creer una palabra del hombre que 1000 palabras de Dios. Esos son los engañados, los que no estudian, los flojos. Dos grupos dentro del remanente. Los sabios y los insensatos. Así que dentro de la iglesia tienes ambos. Y creo que sería mejor decidir ahora en qué categoría nos gustaría pertenecer. Así que cuando Cristo se levante y deje el lugar santísimo, entonces comenzará el tiempo de angustia y se decidirá el caso de cada alma, y no habrá sangre expiatoria para limpiar del pecado. Ay, y de la contaminación. No habrá ya más expiación. ¿Cómo limpiar nuestros pecados? Ay, hermanos, el momento es hora por examinar nuestros corazones. No, en 5 años, no, hermanos. El momento de angustia está frente. Ahí vienen las plagas, ahí viene la hambruna, ahí viene la persecución, ahí viene el decreto de muerte, ahí viene el no podrás comprar y vender. Abre los ojos, por favor, adventista. Abre los ojos, por favor, cristiano. Sal, huye de ese sistema falso de adoración. Huye de tu iglesia, que si tu pastor está predicando mentiras. Si tú no eres adventista, huye de la iglesia. Si tú eres adventista, reprende a tu pastor y empieza a alzar la voz de qué es la verdadera doctrina. Hay mucho que hacer
Y el mensaje para los últimos tiempos se llama el mensaje del fuerte clamor, porque tenemos que alzar la voz, no es un susurro, alzar la voz contra la apostasía y avisarle al mundo del juicio venidero. El arrepentimiento es ahora. Pero recuerda que el arrepentimiento es algo muy personal. Tiene que ver con usted mismo. La lucha es entre usted y Dios. Por lo que cualquier forma de arrepentimiento colectivo no se lavará, porque tiene que ser un arrepentimiento personal profundo. Arrepentimiento individual. No puede ser salvo en cooperación. No puede ser salvo que en cooperación. Yo estoy en la iglesia ya. Eso no te va a salvar. La conferencia que no te va a salvar. Ir el sábado no te va a salvar. Guardar el sábado no te va a salvar. Que Bullón predicaba y llevó muchas almas a aquí. Eso no lo va a salvar. Está predicando allá de María, diciendo que él venera a María. Venera a la Virgen. Primero, está muerta, no debes de venerar a los muertos. Segundo, dejó de ser. Bueno, es un ejemplo. No me quiero extraviar. De nuevo a lo que dice el espíritu de profecía. Dice, de nuevo, digo, el recalque era de que esto es individual. No te vas a salvar en cooperación. No te sientas salvo porque estás yendo a la iglesia y en la iglesia nadie está sonando el trompeta de alarma y todos están dormidos y a ti te pasan ese virus de adormidez, ese espíritu de descuido. No digas, no, es que Dios no comprenderá nada de eso. Lo único que Dios comprenderá es que tú guardes sus mandamientos y guardes sus testimonios y lo obedezcas hasta el final. Así que cuando Jesús deja el lugar santísimo, habla en términos de decisión y autoridad real. El que es injusto, que sea injusto. Y el que es inmundo, que sea inmundo. Todavía, y el que sea justo todavía. Y aquel que es santo, siga santo todavía. Y he aquí, yo vengo pronto y mi galardón está conmigo. Yo vengo pronto y mi galardón está conmigo. ¿Cuántas personas están en el cielo? Ninguna. ¿Cuántas personas están en el infierno? Ninguna. No pasa el día del juicio. ¿Cuántas personas están en el cielo? Ninguna. Porque su galardón viene con él. Todavía no le ha dado nada en su galardón. ¿Dónde están los muertos? Están en la tumba y no saben nada. Porque no han sido juzgados. No han pasado la resurrección. Por lo cual la Biblia enseña que el justo, que duerme. El muerto duerme. María no está viva. Tú, Bullón, Alejandro Bullón, María no está viva, no tienes que respetar a un muerto, no tienes que venerar a un muerto como dijiste tú en tu predicación en las bodas de Canaán. ¿Ok? Dijo Jesús, yo vengo y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Así será. Esto claramente nos muestra que el tiempo de gracia se cierra antes de que venga Cristo. Sí, es antes de que Él venga y el juicio estará completo cuando Él venga. Así que estaremos en el gran tiempo de angustia, las plagas caerán y todavía estaremos en el problema de Jacob. Eso es. Porque Esau viene a matarnos. Recuerda que el decreto de muerte sale hacia el final de este proceso y no al comienzo de este proceso. Primero hay compra y venta, medidas económicas, ridiculizar todo lo que va con eso y finalmente un decreto de muerte. Y los que han procrastinado, alentado la preparación para el día de Dios. Hola, ahí te hablan. Aquellos que han alentado, han sido lentos para hacer la preparación para el día de Dios. Aquellos que hicieron caso a mí y no se fueron al campo. Aquellos que no escudriñaron su corazón y siguieron con su egoísmo, siguieron con su falta de perdón, siguieron confiando en la conferencia general, siguieron confiando en el hombre en vez
que en la Biblia el Espíritu, aquellos que no hicieron preparación para el día de Dios, no lo van a poder obtenerlo en el tiempo de angustia, dice la profeta del Señor. No lo vas a obtener en el tiempo de angustia, el momento es ahora. No lo vas a obtener en el tiempo de angustia o en cualquier periodo futuro. Los justos no cesarán sus gritos fervientes agonizantes por liberación. No pueden recordar ningún pecado en particular, pero en toda su vida pueden ver muy poco. Entonces, ¿qué van a estar haciendo los justos? Suplicando y pidiendo por su vida de su tiempo de angustia. No va a haber tiempo para poder acordarte de tus pecados. ¿Por qué? ¿Qué es tan importante salir al campo ahorita? No, es importante tener la seguridad de comida, pero para ir forjando ese carácter de abnegación, ese carácter para cuando venga, esa preparación espiritual. Hermanos, siempre les digo, en los últimos meses que ya me voy para el campo, he estado haciendo los preparativos, Dios ha estado proveyendo. Este mes ya, junio, primeramente Dios, hermanos, le voy a empezar a subir videos de ya en el campo, en la casita que se me dio, hermanitos. Y también tengo mucho conocimiento en cuanto a plantas. No saben ustedes cuánto sé de plantas y cuánto les voy a compartir. Pero de nuevo a la pantalla. En ese momento de angustia vamos a estar suplicando tanto por nuestras vidas y por nuestra angustia y por el ataque que nos está pasando. No vamos a poder recordar ningún pecado. ¿Ok? Pero en toda nuestra vida podemos ver muy poco. Otra cosa muy importante. Si perteneces a esta categoría que la Biblia llama los justos, nunca llegan a un punto donde creen que han llegado o logran algo bien, ¿no? Ellos continuamente, incluso si no puedes, dicen, incluso si no puedes recordar ese pecado. Y eso es lo que sucederá. Y por eso es tan importante que el arrepentimiento debe continuar a partir de hoy. Ahora, absolutamente esencial. Sus pecados se han ido de antemano para el juicio. Sus pecados se han ido antemano ante el juicio. Ya no va a haber ese momento de angustia. Jesús ya va a haber salido. Viene el decreto de muerte. Ya va a ser demasiado. Ya no va a estar él haciendo intercesión. Por lo cual, el momento de arrepentirnos y discutir. Es hoy, hermanos, es hora. Esto es para mí, hermanos. Especialmente, no una aplicación. Esto es para mí. Esto a mí me parte. Me rompe, hermanos. Me asusta. Esto es en serio. Toda mi vida he luchado por esto, hermanos. Yo no quiero perderme, hermanos míos. Pero les resalto la importancia del mensaje hermanos, ¿verdad? Sus pecados han ido antemano para el juicio. Entonces ya no va a haber nadie que nos perdone arriba si no lo hacemos ahorita, hermanos míos. Para el juicio el perdón había sido escrito. Sus pecados habían sido borrados a la tierra del olvido y no podían recordarlos. Cierta destrucción nos amenaza. Y como Jacob no permitirán que su fe se debilite porque sus oraciones no son respondidas de inmediato. Vamos por ese tiempo de angustia. Ahora mismo. Vamos en nuestro camino, en un tren de alta velocidad. Aunque sufrimos los dolores de hambre, ellos no cesarán en sus intercesiones. La temporada de aflicción y angustia requerirá un esfuerzo de fervor y una determinación que puede soportar la demora y el hambre, y no fallará en la debilidad, aunque sea severamente probada. El periodo de prueba es el tiempo concedido a todos para prepararse para el día de Dios. Si alguno descuida la preparación y no presta atención a las advertencias fieles dadas, no tendrán excusa. Ahora, Martín, como leemos en los Salmos 19, la ley y los testimonios. Tenemos que cuidarnos con la presunción, por lo que si Dios ha revelado su voluntad
y nos negamos do His will, a hacer su voluntad, entonces somos culpables. Déjame hacerte otra pregunta. the devil's Voy a ser el abogado del diablo aquí. Quiero decir, Suppose I supongamos que me olvido de leer the admonishment. las advertencias. Am I then also guilty? Entonces también soy culpable, definitivamente, porque ¿cómo van a saber lo que Dios podría revelar? Now, even in Ahora, this incluso en este mundo, world, is ignorance of the law an excuse for ¿al caso la ignorancia de la ley es una excusa para violar la ley? Unfortunately, no. Desafortunadamente Even no. in this unrighteous world, Hasta en este mundo injusto, ignorance of the la ignorancia de la ley law no excuse es for excusa breaking the law. para violar la ley. So my question Así is, que mi pregunta ignorance es, of what God la ignorancia de lo que Dios ha revelado, is that not also ¿al caso eso no es, a way to no produce- también It is. es pecado? Cannot use Si es, excuse no puedes to tell usar una God, excusa no, para I decirle a am Dios, no, lo siento, been too busy. estaba demasiado ocupado, no tuve tiempo. Right? So if God, Así que if you si call yourself a te Christian, llamas cristiano and if you call yourself y si te llamas commandment keeping, un cristiano que guarda los mandamientos y si crees en la ley y el testimonio, would you then not want to no study quieras the law? estudiar la ley y el Cannot testimonio, do any other. It's no like puedes hacer otra cosa. because if Es you don't como study it, si, es como porque si tú no la estudias, that one in Psalms 19 that eso en Salmos 19, eso dice presunción. Es posible que estés bajo presunción porque no has estudiado y Dios no pudo revelarte nada porque estás usando tus propios pensamientos. Acabo de leer en el espíritu de profecía, I just read it. lo acabo de leer ayer en I la read noche. that there Leí que will be those habrá that aquellos ignore que ignoran testimonies los to their testimonios a su propio riesgo and that those who y que study aquellos them que and los take estudian them to heart y los toman a pecho will be preserved serán preservados from de all todas the false las falsas ideologies ideologías and, doctrines y and doctrinas ideas e ideas que están llegando like a flood. como una So it's inundación. very important Por lo to que es muy understand importante que entendamos estas Also, cosas. this Y también there esto is a preparation. dice que hay una We preparación. are in the preparation. Estamos en la I preparación. was just thinking, Estaba the pensando, time that we're living in now el tiempo en el que estamos viviendo ahora is like a es Friday como before un viernes antes del This is sábado. preparation Este day. es el día de But it's going preparación, to be hard because pero we're será sat difícil porque cuando llegue el sábado rest of 1,000 years. vendrá la carrera el descanso de 1000 años. why there is so little Porque hay tan exercise poco of ejercicio faith. de la fe verdadera y tan poco del peso de la verdad descansando sobre muchos creyentes profesos es porque son indolentes en las cosas espirituales. Eso es exactamente lo que estábamos hablando. Indolent. Indolentes, eso significa que eres flojo, no quieres hacerlo. So you don't do it. Así es que no lo haces. Tienes los testimonios, pueden estar en tu estantería, pero no los leerás. And even if they're not on Y aunque your no sean, it's a click aunque no los tengas away. ahí, They're in your computer. You están en un clic, están en tu computadora, en tu celular, they're on the web. están en el You web, don't even have to ni buy siquiera tienes que comprarlos. Indolent is also, it's a bit uncomfortable. La indolancia también es un poco incómoda. Uh, I don't want to. I don't want No quiero. Sí es pereza. They are unwilling to No make están the dispuestos a hacer esfuerzos para negarse a sí God. mismos para agonizar ante Dios, orar largo y ferviente por la bendición. Therefore they do not Y por lo obey. tanto no la obtienen. You know, repetition in Usted prayer sabe, la is repetición often en la oración a es a menudo una condition condición to receiving an para answer. recibir Not una because respuesta. God No wants porque to Dios be quiere ser vindictive, vengativo, but because he's testing pero your porque está poniendo a prueba tu fe. working on you. Trabajando contigo, es para ti mismo, no faith. es. Sometimes we have to work Y a veces out, tenemos que am averiguar, I wrestling ¿estoy for luchando my por will, mi voluntad or am I o wrestling estoy luchando for por la voluntad de Dios? Because sometimes if I Porque a want an veces si answer, quiero una respuesta, I must be able to accept debo that ser no capaz de aceptar also. que no también es una respuesta. 100%. Eso es 100%. Yes. And sometimes you can Y a be veces doing- puedes estar think haciendo you're doing o pensar que estás haciendo something for God, algo para Dios,
But then you can actually be working pero luego against puedes estar trabajando en contra your él. lack of study. Sí, debido a tu falta de estudio. Aleluya, amén. So that faith, which will Entonces, esa fe que vivirá durante el tiempo de angustia debe ser en el ejercicio diario ahora. those who do not make Aquellos que no strong hacen efforts grandes now esfuerzos to ahora exercise para crecer fe perseverance, perseverante wholly no estarán en absoluto preparados para ejercer esa fe which will enable que los them to capacitará stand para the estar de pie en So el día you de angustia. must be able Así to que debe ser endure capaz de trials, soportar you las must pruebas, be able debe ser to capaz de soportar endure waiting. la espera. See, in the previous slide, there En la was also dispositiva mentioning anterior of también se mencionó el hambre, that can be physical y eso as well. también puede ser físico también. This time of Obtendremos trouble will este be tiempo de such as angustia, the world será has como never el mundo seen. nunca ha visto. So what is our Entonces, duty? ¿cuál es nuestro To deber? prepare for it. De prepararnos ahora. Sí. If you do this, the Pero Bible si haces promises esto, la Biblia promete that he who has done que el good que ha work hecho una buena obra en ti, ciertamente la llevará a buen término y So Martin, lo completará. Así que Martín, esto es básicamente un resumen de lo que significa pasar por el problema de Jacob. ¿Dónde estamos en la corriente del tiempo it's hoy? also a warning, También es una advertencia para que no seamos presunciosos, unless we think a menos que we are pensemos que somos algo especial. closer. A menos que pensemos que somos algo, todo adventista se creen que son algo especial. No somos nada, somos polvo, somos tierra. Somos el pueblo escogido de Dios. A nosotros no podemos estar en apostasía. Somos el pueblo escogido de Dios. Él no dejará que el pueblo de Dios se erre. Es personal. No dejará que la conferencia general, la división Estás equivocado, estás en error, ya caíste, porque esto es personal. ¿Qué acaba de decir el profesor? No pienses que eres algo especial. No, esto es personal. La iglesia, dice la hermana White, toda la iglesia no se va a convertir, no va a haber reavivamiento y reforma. No, esto es individual. ¿Cómo lo va a ver si la mitad, la mayoría de ellos se van a convertir en nuestros enemigos más acérrimos? ¿Cómo esperas tú eso? No te creas muy especial. Tú, al igual que cualquier otro cristiano, tiene que pasar el momento de angustia. Así como Jesús caminó ese camino de espinos y tomó esa copa amarga. Esa misma copa y ese mismo camino, esa misma copa amarga, deberemos tomar nosotros, hermanos. Pero esto es para aquellos, no para mis alertas adventistas. Esto es para aquellos que se creen justos en sus propios ojos, que se creen especiales, que creen que están bien con Dios, pero nomás porque van el sábado, pero que no están estudiando, leyendo y preparándose, que siguen de orgullosos, siguen de egoístas, siguen de arrogancias. En la iglesia no debe de haber clases sociales, no debe de haber grupitos. Aquellos, esto es para ustedes. Bueno, de nuevo la pantalla, no te quedas nada especial. Cuando más te acuerdes, ven a Cristo, lo más indigno que te sentirás ante tus propios ojos. Ahora, eso no significa que eres inútil, eso significa que te has dado cuenta de dónde viene tu fuerza. Una total dependencia, sí. Nada más. No te hace inútil porque Cristo estaba preparado para morir por ti. Pero hay otra declaración que he leído en el espíritu de profecía, a la que a menudo me refiero. Y dice que el gran esfuerzo que se necesita para regresar es la mayor evidencia de cuán bajo hemos caído. Wow. La diferencia entre cuál era la intención original de Dios para la humanidad y en lo que nos hemos convertido, más de 6,000 años de pecado, o digamos casi 6,000 años de pecado, nos muestran exactamente en qué estado nos encontramos. Y es solo mediante el arrepentimiento y la confianza total
y la dependencia que podemos ser salvos. Amén. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, esta historia sobre el problema de Jacob es una historia que nos afecta a todos, porque nadie está exento de ella. Y mientras nos acercamos a este tiempo, te pido que nos des el coraje y la resiliencia para no soltarnos, aunque nuestras caderas se descoyunten. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, como siempre les pido, por favor, oren por mí, oren por este ministerio, y por favor, si Dios toca tu corazón, apóyame con tus donaciones, hermanitos. Es mi petición. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.